quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10. Nos dice la palabra, es donde vamos a estudiar hoy 4 versículos, donde nos dice desde el versículo 8 el mensaje a Esmirna. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos algo, y hemos venido diciendo el mensaje a las 7 iglesias. Voy a arrancar esta introducción recordando que ya lo dije en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Muchos han dado diferentes interpretaciones del mensaje a las 7 iglesias, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nos dicen algunos que, pues obviamente, en el tiempo en el que estaba sucediendo esto, otro nos está diciendo que son los diferentes tiempos históricos que ha vivido la iglesia como tal, la iglesia en general. Éfeso, iglesia apostólica, o el Pentecostés, llamado el Pentecostés, que más o menos fue en el año 100 antes de Cristo. Luego viene la iglesia de Esmirna, que vino la persecución de la iglesia, una iglesia perseguida. Esto más o menos se dio en el año 100 hasta el 316 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo, iglesia mezclada, ¿cierto? Dice que hubo una mezcla. Y se dio este tiempo de la iglesia en general del año 316 hasta el año 800 antes de Cristo. La iglesia de Tiatira nos habla de que es la iglesia confrontada desde el año 800 a 1500 después de Cristo. La iglesia de Sardis, la iglesia donde empezaron la reforma. Inclusive el 31 de octubre, para ser más precisa, el día de ayer estaban celebrando el día de la Biblia o de la Reforma. El año empezó desde el año 1517 hasta el año 1750. Luego entró el tiempo de la iglesia llamada Filadelfia o la misionera, la iglesia empoderada de los grandes avivamientos, donde los grandes misioneros llegaron a diferentes ciudades, países, a extender el mensaje del evangelio. Eso fue en el año 1570 hasta el año 1900. Ahora, por último, nos dicen la iglesia de la Odisea o la iglesia acomodada, la iglesia apóstata, que empezó desde el año 1900. Algunos dicen que continúa, otros dicen que no sabe cuánto es el tiempo. Es una de las interpretaciones que dan, pero también nos han dicho que hay una tercer parte, que son tipos de iglesia que existen hoy en nuestros días. Son 3 interpretaciones que dan para el tiempo en el que está ocurriendo, obviamente. Segundo, algunos han dicho que nombra como los tipos de iglesia que han existido a través de la humanidad después de Cristo. Y otros dicen tipos de iglesia o congregaciones que encontramos muchas veces en algunos lugares. Inicié diciendo esto, aunque ya lo había dicho en el mensaje de Éfeso, pero me parece bueno volverlo a recordar por si usted es la primera vez que está viendo este mensaje. También recordar que el número 7 es el número de la perfección de Dios. Más adelante estaremos hablando, no hoy específicamente, pero dentro de estos estudios estaremos hablando un poco del número 7 como tal. Significado de la iglesia o más bien del nombre Esmirna. Literalmente significa, el nombre viene de mirra, y la palabra mirra es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. Era usada como un perfume, en especial para cubrir los muertos,
con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarla. Recuerde los presentes que le entregaron a Jesús: oro, incienso y mirra, ¿cierto? Eso tiene una explicación. El oro nos habla acerca de la realeza, la grandeza del Señor. La mirra nos habla de lo que Jesús llevaría a cabo en su misión mesiánica, redentora en la cruz del Calvario. Ellos ya lo estaban simbolizando a través de estos presentes y estos regalos. Y el incienso nos habla de su fragancia, nos habla de las oraciones, pero no es el tema de hoy. Pero quería que entendiera qué significa la mirra, ¿cierto? Ya entendemos, es una sustancia, un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarlo. O sea, no se obtiene como porque sí, se obtiene al machacarlo. Esto describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa en la superficie. Inclusive leyendo la historia nos habla y nos dice que esta no era horrible, era una ciudad demasiado hermosa, pero estaba muerta por dentro. Entonces, los creyentes de esta ciudad fueron machacados con persecución, pero sacaron un agradable aroma al Señor. Entonces, entendiendo el significado de Esmirna, que es mirra, la de Éfeso es deseable, ¿cierto? La de Esmirna es mirra, amargura, machacado, perseguido, persecución. Ahora, la ciudad de Esmirna, ¿qué es como tal? Inclusive todavía existe en nuestros tiempos, es la única ciudad que se mantiene. Y si usted mira, creo que hace unos días hubo un terremoto en Turquía, y muy específicamente nos habla de la iglesia de la ciudad de Esmirna, ¿cierto? Entonces, ya es la única ciudad de estas que nos habla que todavía permanece. Disputaba a Éfeso en su posición como primera ciudad. Recuerde que Éfeso también era considerada como una gran ciudad. El templo era el templo de Diana, ¿cierto? La Artemisa para adorar, para exaltarla y todo esto que yo también ya lo enseñé. Se disputaba con Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, o sea que era una ciudad portuaria, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. Otro detalle en el Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas ciudades eran importantes centros de culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido Esmirna un templo en honor a este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, escúchenme bien, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, solo los judíos, todos tenían la obligación de recorrer y de adorar públicamente al César, que César era el Señor. A los verdaderos cristianos se negaron a confesar que César era el Señor, porque para ellos, para los cristianos, Jesús es el Señor. ¿Me hago entender? Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas, es decir, creer en un solo Dios. Recuerde, mono, uno, y teísmo es Dios, de creer en un solo Dios. Durante un tiempo el cristianismo, recuerde que los cristianos apareció nombrados en primera medida fue en Hechos de los Apóstoles, y fue con Bernabé y Pablo en Antioquía cuando le llamaron por primera vez los cristianos. Entonces podemos ver que solo existían para ellos como tal
o eran judíos, o sea, judaizantes, guardando la ley, mas no cristianos, ¿sí? Entonces, es importante entender y comprender esta verdad. Entonces, la historia nos habla que la primera vez que les llaman cristianos recuerde que cristianos recibe del apodo de, eso no era un honor, fue un apodo que recibieron los discípulos, los apóstoles, todos aquellos que empezaron a predicar el nombre del Señor y que eran seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Recuerde que los judíos no creían en quién, no creían en Cristo. Entonces, podemos ver a través de la palabra del Señor que salen ellos como apodos de los cristianos, mientras que los judíos, los judaizantes, sí, el imperio de Roma les permitía ser monoteístas, que ya sabemos qué es, ¿cierto? Adoración a un solo Dios. Como parte del judaísmo y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial, o sea que los judíos no declaraban que César era el Señor, pero las autoridades judías de Jerusalén, los dirigentes de muchas sinagogas, hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados, escúchenme bien, a rendir adoración a César, al César como tal. Los gobernadores o aquellos hombres eran llamados los Césares, dignos de adoración y de exaltación, algo a lo que se negaban los cristianos y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. ¿Por qué? Porque ellos no adoraron a los Césares ni dijeron César es el Señor, sino que al contrario, ellos dijeron Cristo, Jesús es el Señor. Entonces, ¿quiénes fueron los principales en hacer que mataran a los cristianos? Los mismos judíos. Y recordemos algo, a Jesús, la persecución que empieza inclusive también en Hechos de los Apóstoles, en el cual Saulo de Tarso, que también después se cambia el nombre por Pablo, inclusive muchos dicen fue Dios, no, Jesús en el camino lo encuentra y le dice Saulo, Saulo, ¿cierto? Él no le cambia el nombre, pero Pablo después en Antioquía, para ser más precisa, nos cuenta que el procónsul se convierte al evangelio y en amor o no sé, debido a esto se cambia el nombre de Pablo. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? ¿Dónde está eso? Y déjeme, porque fueron varias cosas que empezaron a hacer ellos en medio de esta experiencia, después de que Pablo es incluido al servicio del Señor. Si usted quiere saber más, dijo, vaya a Hechos de los Apóstoles. Es en Iconio, discúlpeme, fue en Iconio. Y nos habla de las señales, prodigios y todas estas cosas que hicieron. Y aún como Pablo y Bernabé son los que predican la palabra del Señor en estos tiempos, y cómo ellos empiezan a hacer todas estas hermosas señales. Pero no quiero entrar en Pablo ni en Hechos, o sea, le estoy contando parte de lo que sucedió en la historia, que es donde lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles. Entonces, los mayores perseguidores, inclusive nos habla de que Saulo era judío, ¿cierto? Más preciso de la tribu de Benjamín, y nos habla de que él era un perseguidor incansable de la iglesia, de todo aquel que era cristiano, todo aquel que era seguidor de Jesús. Entonces, lo mismo pasó con estos judíos,
se levantaron de tal manera de que hicieran distinción. O sea, ellos no permitieron que hubiesen judíos y cristianos. Dijeron solo judíos. Entonces ellos, los cristianos, fueron muertos, perseguidos porque no declararon que César era el Señor, sino que Jesús es el Señor. Inclusive leyendo la historia también, eso sí no está en la Biblia, pero hay relatos donde nos cuenta de un anciano que es llamado Policarpio y nos habla de que fue discípulo de Juan y que era uno de los ángeles o pastores de esta congregación, y que por él negarse, de edad más o menos de 84 años, le dijeron, adora a César y di que César es el Señor. Y él dice, no voy a perder los tesoros que tengo en el cielo por confesar que César es el Señor cuando yo sé que Jesús es mi Señor. Y dijo, porque me regalen unos días de más. Él dice la historia que fue llevado a la hoguera, murió en fuego por no adorar al César, sino declarar que Jesús es el Señor. Vemos una iglesia que la podríamos denominar la iglesia perseguida. Y empieza el Señor con la siguiente afirmación. Ya hemos hablado un poco del contexto de la iglesia como tal de Esmirna, y nos dice en el versículo 8 que le escriba a Esmirna, que arranca, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Encontramos en el verso 8, finalizando, dice el primero y el postrero. En Apocalipsis 1:17, una de las revelaciones que tuvo Juan del esplendor de Jesucristo, 1:17, finalizando, dice, no temas, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Empieza Cristo a revelarse a la iglesia, diciéndole otra de las características que es Él, que Él es el primero y Él es el postrero. Que ya sabemos que dice que es el primero y es el último, dado en la revelación de Apocalipsis. Isaías capítulo 41, versículo 4, vemos una de la supremacía del Padre como tal, del Dios de Israel, como tal, la eternidad del Señor. Isaías 41, versículo 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí mismo en Isaías capítulo 48, versículos 12 y 13. Óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Está diciendo, nos está dando calificativos en el Antiguo Testamento de la eternidad y la supremacía del Padre, del Dios como tal. Ahora, en el Nuevo Testamento también nos habla de el primero y el último, y el primero y el postrero, que aparece, encontramos en Apocalipsis 1:17, que ya lo miramos, el primero y el último. En Apocalipsis 2:8, cuando lo estábamos leyendo, que es el primero y el postrero. Pero también encontramos en Apocalipsis 22, versículo 13, nuevamente en el Nuevo Testamento, donde nos dice que Él es el primero y el último. 22:13 nos dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el mismo mensaje. Ahora, en el caso de Apocalipsis 1:17 y de
2:8, estos dos primeros se vinculan con la resurrección de Cristo. Y el último, la supremacía y eternidad del Hijo como tal. Recordemos que en el Antiguo Testamento estaba hablando de la eternidad y de la supremacía de Dios. Ahora, son de los atributos, es decir, nos está diciendo que el Hijo es igual a ¿quién? Al Padre en la eternidad. Así como Él es el origen. En Génesis capítulo 1, versículo 2, empieza a decir que todo lo que se vio creado, creo que ya usted lo ha entendido mejor, dice, y la tierra está desordenada, vacía. Pero en el versículo 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Una palabra, ¿cierto? La palabra da luz y fue la luz. La palabra da vida. La palabra es la que empieza a crear todas las cosas. En versículo 9 dijo también Dios, que fue lo que salió de la boca de Dios, una palabra. Que nos habla en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice el verbo, ¿cierto? Dice la escritura de la siguiente manera: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si cambiamos, dice en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, que la palabra creadora de la creación era Cristo mismo. Lo que nos está diciendo que el origen de las cosas provienen de él. Por eso dice que en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Lo que nos está diciendo que él es el responsable de la creación y también de la consumación. Es decir, que todo comienza con él y todo termina ¿con quién? Con Cristo Jesús. En Colosenses nos habla la palabra de la siguiente manera. Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primero, ¿cierto? El primogénito, o sea, de toda creación. Recuerde que es diferente primogénito a unigénito. Unigénito es único. Primogénito me está hablando del primero. Dice que él es el primero de toda creación. Ahora en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me está diciendo que él es el primero también en los muertos, ¿cierto? Entonces nos queda claro que todo comienza con él y todo termina ¿con quién? Con él, ¿cierto? Ahora, hay otra característica en Apocalipsis 2 de la iglesia Esmirna. Ya entendimos que es el primero y el postrero, ¿cierto? Las características como tal del Señor, que todo comienza con él, todo termina en él. La creación comenzó con él y la consumación de eso también termina con él. Pero nos dice el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Estuvo muerto y ahora vive. Pero en Apocalipsis 1:18 nos dice, y el que vivo y estuve muerto, hasta ahí. Pareciera que se contradijera, ¿cierto? El que vivo y estuvo ¿qué? Estuvo muerto. Ahora, aquí me está diciendo el que estuvo muerto y vivió. Me está diciendo que en Apocalipsis 1:18 me está diciendo que él es Dios, que estuvo vivo y necesitó ¿qué? Morir. Ahora me está diciendo el que estuvo muerto y
no se quedó en una tumba, sino que se levantó y que está vivo. Es el único que ha resucitado. El mensaje, ¿cierto?, que probó muerte y ha resucitado y está en su cuerpo glorioso. Lo que está dando es el mensaje a los mártires. Habla de la muerte y de la resurrección. Por eso dice, el que vivo y estuve muerto. No es que se quedó muerto, estuvo muerto. O sea, que él probó muerte, que él sabe cómo es. Que él fue perseguido. ¿Él no fue perseguido? Sí, él fue perseguido. Él fue, si miramos, casi que uno de los primeros mártires. ¿Por quién? Por los judíos, que murió inocentemente. Y ya sabemos que por causa de quién. No murió por uno, murió por toda la humanidad. Ahora, le está diciendo el que estuvo muerto, pero que está vivo. O sea, no se quedó en la tumba, dándoles esperanza y consuelo a esta iglesia. Habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que triunfó sobre la muerte. Recuerde algo. Era para que ellos no, por eso dice no tengan miedo y todo el mundo tiene miedo a la muerte, ¿cierto? Pero es importante entender que Jesús, que el Hijo de Dios les está diciendo a la iglesia de Esmirna, no tengan miedo de morir, porque ustedes podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar ¿qué? El alma, ¿cierto? No podrán matar el alma. Y qué importante les estaba diciendo, yo también pasé por ahí, pero estoy sentado a la diestra de Dios Padre en todo mi honor y en todo para que ustedes también resistan a la prueba. Esta es una iglesia sufriente. Esta es la única que no le dice que se arrepienta, igual que Filadelfia. Es la única que no le dice que se arrepienta. Es la única a la cual sí anima y le dice que no tengan miedo, que sigan adelante y que puedan entender que la muerte no les podrá vencer, porque Cristo es el primogénito de entre los muertos, pero también el primero en resucitar. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? Igual que el resto de las iglesias, que Él conoce las obras. Ya no recuerda que Él es el pastor de los pastores, sino le está diciendo a esta iglesia que en Él comienza todo, en Él termina todo, que Él tiene el control, que Él tiene el gobierno, pero también les dice, aún en medio de la persecución, yo soy la vida, ¿cierto? Podrán pasar por la muerte, pero no se preocupen, que no será su estado final, sino que se levantarán porque Cristo pagó todo. ¿Cuáles son las obras? Dice versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuál? Son dos cosas nomás. Conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué es tribulación? Porque muchos hablan de la tribulación, ¿cierto? Bueno, pues vamos a mirar aquí qué es tribulación. En griego es tilisis, significa presión, también angustia, carga, persecución, aflicción. Esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas, iban muriendo poco a poco hasta que se asfixiaban por el peso. Es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13, cuando dice, si quieren miremoslo, al igual estamos mirando la parte escatológica, cuestiones futuras. 24, versículo 9 al 13, donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Es la misma palabra griega aquí usada, que es tilisis, significa presión, también angustia, carga, persecución, aflicción. Donde dice, muchos tropezarán, versículo 9, tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre,
Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la misma palabra, persecución, angustia. Nos está hablando de que los van a entregar ¿a qué? A muerte por causa de confesar de que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cuáles son las obras de ellos? Que tienen tribulación, o sea, que están siendo perseguidos. ¿Por quién? Por no solamente por los judíos, porque los judíos no querían el cristianismo, sino también por el imperio como tal. Ahora me dice de tu pobreza. Esta pobreza, la iglesia de Esmirna no solo sufría gran persecución, sino que también padecían extrema pobreza. ¿Por qué? Porque al no ser judaizantes, le cerraban las puertas a los negocios. O sea, no era una iglesia muy multimillonaria en riquezas materiales. Por eso el Señor les dice, entre paréntesis, pero tú eres ¿qué? Tú eres rico. Apocalipsis 2, versículo 9, dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Tú eres rico. Y esta riqueza no tenía que ver con bienes materiales, sino estaba hablando de la verdadera riqueza que es espiritual y que es eterna. Muchos piensan, sufren porque no tienen ciertas comodidades. Y leía el Salmo 34, donde dice, veo prosperar a este malo y cómo prospera y yo y qué pasa y lo veo engrandecido. Salmos 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora dice, versículo 10, porque pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Dice que muchas veces nos impacientamos porque vemos prosperar el malo. Y lo mismo pasaba con esta iglesia. Muchos piensan que ser rico es porque tiene las cuentas bancarias con muchos millones y con muchos números en su chequera. Pero la verdadera riqueza no tiene que ver con las cuestiones materiales que son efímeras y temporales. La verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. Lo acabamos de ver en el Salmo, ¿cierto? Dice, ellos tarde o temprano serán cortados de la tierra, y nos dice que los mansos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna? Tienes pobreza, ¿sí? Económica, de verdad no tienes nada, aparentemente según el sistema, pero tú eres rico. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la verdadera riqueza es tener al que en él comienza todo y en el que termina todas las cosas. Recordemos esto hoy, iglesia. Una iglesia que fue perseguida y que entendió que la verdadera riqueza era tener a Cristo en el corazón. Muchos piensan y se afligen pensando de que entre más tengan para que los respeten, y realmente quien debe aprobarnos, quien debe decir si realmente somos ricos es Dios. Por eso la palabra también nos dice que hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde el ladrón no mina ni mina ni hurta. O sea, de allí no nos pueden quitar las riquezas. Y dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde realmente está tu riqueza, estará tu corazón. Si tu riqueza
tu tesoro está en el trabajo, está en las comodidades, está en tu familia, allí estará tu corazón. Pero realmente lo que Dios nos dice hoy es que la verdadera riqueza de una iglesia, de un pueblo que ama a Dios, es tener a Cristo en el corazón. De nada sirve tener todo si no tenemos a Cristo en el corazón. Y no se está diciendo que no podamos tener bienes y que tengamos que vivir en la miseria. Lo que estoy diciendo es que cualquier sea tu circunstancia, lo importante, la verdadera riqueza, el verdadero valor es tener a Dios en el corazón. ¿Me hice entender? Esa es la verdadera riqueza. Y Dios le dice, quizás ante el sistema te ves pobre, pero ante mí eres rico porque me tienes. Sigue diciendo, ¿qué es la otra obra? Las obras, la tribulación, que realmente pues eres pobre, no tienes medios económicos, pero también dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que, ¿qué es sinagoga? Porque a veces uno arranca a leer y no entiende, ¿cierto? Y necesitamos mirar qué es sinagoga, qué es Satanás como tal, porque en el versículo 10 ya no dice Satanás, sino dice diablo. Entonces uno dice, ¿por qué cambio de Satanás a diablo? O sea, no es lo mismo. Yo quiero explicarles hoy. Sinagoga, sinagoga de Satanás como tal significaba ahí en este contexto de la palabra persecución religiosa. Ahora, ¿cómo basamos esto? La sinagoga. Sinagoga es el lugar de reunión. Es el nombre del lugar de culto del judaísmo. Y el vocablo griego que puede traducirse como congregar o reunir. O sea que era el lugar de congregación, de reunión, de culto, de adoración que tenían los judaizantes. La sinagoga. Usted recuerde que Jesús no se la pasaba en la sinagoga. ¿Dónde la pasaba? En las calles, en las plazas, ¿cierto? Él se la pasaba haciendo iglesia afuera. Recuerde que la iglesia está llamada ¿a qué? A estar afuera, convidando a otros a que sean convertidos. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás o Satán es adversario, o sea, es contrincante, es un adversario. Por eso dice sinagoga de Satanás, o sea, lugar de congregación, de culto, pero son adversarios a las cosas de Dios. Satanás, cada vez que usted encuentre, es adversario. Entonces, la blasfemia de los que dicen, por eso ya entendiendo qué es sinagoga y qué es Satanás, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, ¿y qué pasa? Y no lo son. La gran persecución proviene de los mismos judíos. Miremos un ejemplo claro. Juan capítulo 8, versículo 37. Juan capítulo 8. Yo sé que ustedes tienen allí más rápido y me toca aquí la manual. Juan capítulo 8, versículo 37. Dice la palabra del Señor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron. Hasta el verso 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, no dice Satanás, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tenemos un ejemplo claro de gente que decía ser judía, ¿cierto? Del padre Abraham, pero eran los primeros ¿en qué? En hacer persecución, de matar. Pablo señala que el judío verdadero no es por carne, lo mismo que dijo ¿quién? Jesús, ¿cierto? Sino todo aquel que confiesa y cree en Dios y que cree que Jesús es el Señor. Ahora, sino que es el del corazón, es decir, el que obedece a Dios y cumple su palabra. También encontramos otro ejemplo en Romanos capítulo 2, versículo 27. Carta a los Romanos. Capítulo 2, versículo 27 al 29. Nos dice la palabra: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vuelve y nos está diciendo que no tenía que ver simplemente con decir que eran judíos, sino también nos habla de la actitud del corazón. Entonces ya vamos entendiendo un poco más qué es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia perseguida, ¿cierto? A la iglesia de Esmirna. Nos está diciendo la blasfemia, o sea, de los que hablan mal, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gente adversaria que te está llevando ¿a qué? A morir. Porque ya sabemos la historia, ¿no? Los judíos, judaizantes, apelaron al imperio de Roma para que los cristianos también adoraran al César. Y si no adoraban al César, pues tendrían que enfrentar la muerte. Tenían que decir, César es el Señor, y arrodillarse. Si el cristiano decía, no, Jesús es el Señor, automáticamente lo llevaban a morir. Hoy por hoy tenemos libertad de cultos. En América Latina, en Colombia tenemos libertad de cultos. Y vemos que la gente es una iglesia liviana, y de pronto dentro de estas iglesias encontraremos esta clase de personas que tenemos la facilidad de leer, orar, cantar, congregar virtual, ahí hasta la comodidad de la casa, y la gente no ve las reuniones, ni siquiera el día domingo saca, dice no, lo veo más tarde, como si esto fuera una tarde de películas, un magazine, a ver, o tenemos un itinerario, a ver qué pastor me gusta, a ver, este no me agrada, este porque es joven, no, este porque es mujer, este porque... Y miramos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, solo por no decir César es el Señor. Daban su propia vida por amor al evangelio. Y si miramos desde Hechos, una iglesia perseguida, una iglesia que se extendió por causa de los mártires. Nosotros vivimos en tiempos maravillosos y todavía nos quejamos por el COVID, y una vez asustamos y que esto y que aquello. Nosotros no hemos sufrido persecución. No, ni siquiera, inclusive los reformadores sufrieron persecución. Usted mira la historia de Martín Lutero y vivió, lo mataron. Y vemos que cada una de estas reformas están por causa de hombres y mujeres valientes que dieron su vida por causa del evangelio. Y nosotros tenemos la comodidad de nuestra casa y ni siquiera tampoco nos sacamos el tiempo para atender el mensaje del Señor. ¿Usted no cree que Dios le llamará a cuentas y le dirá qué hiciste con el tiempo que tenías para buscar de mi nombre? Usted no va a tener excusa de decir Dios no me habla, el tiempo de silencio. No hubo tiempo de silencio. 1,000 formas de predicación
para que usted congregara y se arrepintiera de su mal camino. Es tiempo de buscar al Señor. Ahora en el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A ninguna le dice que va a padecer, solo a Esmirna. Una iglesia perseguida que le dice, no tengas miedo. La palabra en Juan capítulo 4, 18, carta de la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4, 18, nos habla acerca del amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Lo que les estaba diciendo, no se preocupe. Si ustedes me tienen a mí, por eso arranca el mensaje diciendo que Él es el primero y el postero, que todo comienza con Él y todo termina con Él. Si ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes. No tengan miedo a padecer, porque ¿quién mejor para hablar de los padecimientos sino el mismo Cristo? ¿Cierto? Alguien que no ha vivido eso, pues, no, es que Cristo bajó de los cielos y dijo, Acoba vería, a ver. Pero Él sufrió los padecimientos en carne propia. Entonces le decían, no tengan miedo, me tienen a mí. Recuerde que el amor es Dios mismo. Y si ha sido perfeccionado en Dios, no tengan miedo, que yo voy a estar con ustedes. Ahora, de padecer, porque el padecimiento, según me dice Romanos capítulo, a algunos no les gusta la prueba, pero mire lo que dice la palabra. Dios mío, hoy está como bueno y ya se me está como acortando el tiempo y no he terminado. Romanos 5, versículo 3. Dice de la siguiente manera en adelante, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, me dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Y hay gente que no le gusta ser probado. Pero ¿qué dice Santiago? Que tenga ¿qué? Gozo. Sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dejémoslo hasta ahí porque si no, no voy a alcanzar casi a concluir. Así que algunos dicen, no, a mí no me gusta la prueba. A mí no, ay, ¿por qué sufro tanto? ¿Qué tribulación? Hermano, usted no ha pasado ni siquiera nada comparado con esta iglesia. Y sin embargo me dice que el cristiano debe ser probado y que la característica de ver un cristiano que ha sido probado es a través de la paciencia, fruto del Espíritu Santo. Si usted es una persona impaciente, indica que le falta ser procesado por Dios. ¿Cómo la vio? Que eso diga, no, a mí no me gusta la prueba, yo en ese proceso no me meto. Pues déjeme decirle que usted no tiene el fruto del Espíritu y se supone que manifiestas son las obras del Espíritu cuando usted tiene paciencia. Y la forma de sacar paciencia, ¿cómo va a ser? ¿En un curso intensivo que yo les dé? ¿Cómo me dice la Biblia? Y tengo más textos para verificar lo que le estoy diciendo. Ya les leí Romanos y le leí Santiago. ¿Cuál es? La paciencia, ¿cómo se saca? Ay, Señor, dame paciencia. ¿Cómo le va a llegar? Si usted pidió paciencia, fruto del Espíritu, ¿cómo le va a llegar? A través de una prueba, una dificultad, una tribulación, lo dice la palabra. Entonces somos ilógicos a veces en pedir. Y se supone que la iglesia del Señor debe ser una iglesia paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Entonces, si usted va a esperar pacientemente a Jehová, tiene que pasar por prueba y tribulación para saber qué es esperar en Dios.
y se la dejo ahí en el tinterillo. Sigamos. Dice, ahora sí dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ya no dice Satanás, sino diablo. Y diablo, del griego diabolos, que significa calumniador, perseguidor, mentiroso, demonio, ángel, todo lo que usted quiera meter ahí. Ya nos habla como tal del calumniador, del perseguidor de nuestras almas. Y dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea que el diablo usará su sistema para echar a algunos a la cárcel, para que seáis, ¿qué? Probados y tengan tribulación por ¿cuántos días? Por 10 días. ¿Qué quiere decir por 10 días? Quiere decir las 10 grandes persecuciones imperiales a manos de Nerón, que fueron desde el año 64 después de Cristo hasta Constantino en el 313 después de Cristo. Es decir, arrancó persecuciones imperiales con Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diclociano. O sea, si usted quiere un nombre de esto, me avisa. Y justamente en esta última, el decreto de Diocleciano hasta el edicto de Constantino, duraron estas 10 persecuciones. O sea que 10 días, ¿cuánto se les convirtió? En 10 imperios haciéndole persecuciones. O sea, siempre fue tiempo. Terrible, ¿cierto? Ahora, ¿entendimos lo de qué significan los 10 días? Los 10, las 10 grandes persecuciones imperiales, ya las nombré. No voy a detenerme porque el tiempo me está apresurando. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerde que él está diciendo que una de las características de Cristo, cuando decía el primero, el postrero, el que estuve vivo y ahora estuve muerto y vivió, está diciendo que Cristo es la vida, que en Cristo está la vida y está la muerte, en Cristo está la resurrección, que en Cristo está todo lo que no se ha resuelto, está en Él. Y me está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que Cristo está la vida. Y dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa la corona de la vida? En Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas, escúchame bien, en las que se premiaban a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba con el tiempo. El premio que el Señor les daría sería la vida, que aunque el primer lugar se refiere a la vida eterna. Hay 2 tipos de corona en el Antiguo Testamento: diamén, que significa la corona del gobernador, y estéfanos, la corona de vencedor que ganó la carrera deportiva. En Santiago capítulo 1 y 12, por tiempo no lo vamos a mirar, segunda carta de Timoteo 4:8, nos habla de estéfanos, la corona de un vencedor. Es decir, recuerde que en Santiago nos habla de la carrera, ¿cierto? Dice, sé fiel también, el atleta que llega hasta el final y le dan la corona de la vida. Aquí lo que nos está diciendo estéfanos es, aquí en este pasaje, es que Dios va a dar la corona a aquel que logre resistir la tentación hasta el final. Que así como recibían guirnaldas que se marchitaban por su distinción, aquí les está usando algo también claro. ¿Recuerda en Éfeso el árbol de la vida? ¿Qué significaba para la diosa? Aquí a Esmirna les está diciendo ustedes han visto la corona como tal. Yo les estoy dando la corona de la vida de estéfanos, muerte y vida. Pero también me está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y lo que me está hablando es de la muerte eterna. Ya no me está hablando de qué, de la muerte, como si el hombre no fuera a pasar por la muerte física. Sí, porque le está diciendo, vas a recibir persecución, te van a matar, algunos irán a la cárcel, pero recuerda
yo te voy a dar la corona de la vida. El premio será la vida eterna. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces algunos dicen es que Dios va a sacar coronas y le va a dar coronas. Lo que está diciendo es el premio máximo por tu fidelidad, por mantenerte, como dice en Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la distinción máxima es la vida eterna. Por eso lo contrapuntea y dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no tendrá muerte eterna, no estará separado eternamente ¿de quién? Eternamente de Dios. Voy cerrando. Recordemos, Éfeso nos muestra a Cristo, una iglesia de mucho trabajo, pero nos recuerda que Cristo es la luz del mundo, nos recuerda que Él está en medio de la iglesia, que Él es el dueño de la obra, que Él es el pastor de los pastores. Pero ahora en Esmirna nos está diciendo que es una iglesia sufriente, pero nos está diciendo que Él es la vida, ¿cierto? Que en Él estuvo la muerte, pero vive, que Él es el primero y el postrero. Pero también me está recordando que el premio máximo es ¿qué? La vida ¿qué? La vida eterna. Ahora, camino al antiguo Génesis versus Apocalipsis, Revelación, que es mi pensamiento personal, no lo saqué de ningún lado. Recordemos que en Éfeso nos hablaba del árbol de la vida, en Génesis nos hablaba del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y fueron echados por causa de ¿qué? De comer el árbol. Ahora, en Esmirna nos está diciendo corona de la vida. Mientras que en Génesis 2:17 había una sentencia que si comían del árbol ciertamente morirían. Pero ahora Jesús está diciendo, el Hijo de Dios, Cristo está diciendo que aunque la muerte entró, si te permaneces hasta el fin estando en Cristo, Él te dará la vida eterna. ¿Me hago entender? El árbol de la vida es ¿quién? Cristo Jesús. Todo es Cristo Jesús. Recuerde que el árbol de la vida estaba en el medio. ¿Y qué significa? Que Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Me hice entender? Ahora, ¿qué concluimos con la iglesia de Esmirna? Que necesitamos ser una iglesia que permanezca fiel hasta ¿qué? Hasta el final. No vale con decir que yo fui cristiano hace 2 años, que yo me congregué ayer. Vale hasta el día en que Dios te llame a su presencia. Ese día, por eso decimos, ya nadie le podrá quitar la guirnalda, el trofeo máximo que es la vida eterna. Mientras estamos en esta vida tenemos que luchar, permanecer fieles, firmes, pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al árbol de la vida que está en medio nuestro para que nos sustente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Adoramos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Hay tantas cosas para hablar de la iglesia de Esmirna. 4 versículos, Señor, pero que has hablado a mi corazón y que me has enseñado de la fidelidad, que la verdadera riqueza está, Señor, en tenerte en el corazón. Que aún en medio de la persecución, la tribulación, la forma de producir fruto del Espíritu Santo, de la paciencia, no es simplemente pidiéndola, y si la pedimos tendremos que ser llevados a pruebas para que sea producido en nosotros la paciencia. Que nos habla el Señor que para permanecer hasta el fin es el máximo galardón, que es la vida eterna. Mientras tanto, Señor, tenemos que seguir pidiéndote a ti que nos ayudes a permanecer hasta el final. Este es el mensaje de la iglesia. Nos está diciendo, Señor, que en ti está la vida eterna. Nos está diciendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que aún en medio de las tribulaciones, angustias que podamos vivir, tú eres nuestra fortaleza. Padre, te doy gracias y te adoramos en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.